Buenas noches, amados hermanos en Cristo. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico esta noche. Hoy comenzando una serie basada en los capítulos uno y 2, 1, 2 y 3, mejor dicho, del libro Apocalipsis, y es específicamente el mensaje a las 7 iglesias de Asia que está en esa parte del libro Apocalipsis que he mencionado. Esto va a ser una serie de unas 7 u 8 sesiones. Vamos a tratar de terminarlo este año, pero si no lo terminamos este año, lo haremos a principio del próximo año. Y esta noche vamos a hablar específicamente del mensaje a la iglesia que está en Éfeso. Así que vamos a orar para poner esta reunión en manos del Señor. Tal vez nuestro hermano César nos quiera dirigir en oración. Claro que sí, cómo no. Padre, muchísimas gracias por reunirnos otra vez bajo tu palabra. Guía a nuestro pastor Carlos Aparcedo para que este estudio nos llegue a todo nuestro corazón y a partir de hoy podamos entenderte y utilizarlos en nuestra vida. Te doy gracias y bendiciones por este momento y por todos los hermanos que estamos aquí reunidos y por los que pronto se incorporarán. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Bienvenidos todos los que están conectados ahora online y bienvenidos también los que nos ven en la grabación a través del YouTube. Gracias por conectarse y a los que me están viendo en diferido en YouTube, les voy a pedir por favor que tomen un momento y se suscriban a nuestro canal, que nos den un like, que comenten en la medida en que vamos avanzando en esta sesión de estudio bíblico basada en el libro Apocalipsis. Comenten y compartan para que esto le llegue a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, vamos a entrar inmediatamente en materia con nuestro estudio de esta noche, que se llama, nuestra serie, mejor dicho, que estamos iniciando hoy, se llama Las 7 iglesias de Asia, y vamos a comenzar con la primera sesión que se llama El mensaje a la iglesia de Éfeso, volver al primer amor. ¿Y por qué volver al primer amor? Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro Apocalipsis respecto a esto. Primero vamos a introducir un poquito en el tema, porque el mensaje de las 7 iglesias está en realidad a partir del capítulo 2, está en los capítulos 2 y 3, pero hay un preámbulo en el capítulo 1 donde dice que Juan, el apóstol Juan, estaba en el exilio en una isla llamada Patmos. Eso es una isla donde se llevaba a la gente exiliada, a la gente a hacer trabajo, ¿cómo se diría eso? Trabajo duro, trabajo fuerte, personas que las llevaban ahí presos, y él estaba allí y él recibió una revelación del Señor estando allí en la isla de Patmos. Y vamos a comenzar a partir del versículo 4 que dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Miren qué interesante, porque aquí comienza ya Juan hablando de Jesús, eh, y diciendo gracia y paz a ustedes, a los que leen esta carta o este mensaje. Y gracia y paz viene de parte de quien es y que era y que ha de venir, refiriéndose específicamente a Jesús. Por eso, muchas veces cuando hablamos de los nombres de Jesús, uno de los que se usa es el que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muy probablemente este pasaje donde dice, y todo, he aquí que todo ojo le verá, perdón, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, probablemente se refiera a específicamente a eso que aparece en el libro Apocalipsis, capítulo 4, perdón, primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
donde se habla del rapto de la iglesia o del arrebatamiento de la iglesia. A algunos no les gusta el término rapto porque en realidad el término rapto como tal no aparece en la palabra, sino que dice que seremos arrebatados. Probablemente se refiera a ese pasaje o probablemente se refiera a la segunda venida del Señor eh, en persona, en la que pone los pies en la tierra. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Ahí están otros nombres de Jesús. Alfa y el omega, principio y fin. Cuando dice alfa y el omega, sabemos que se refiere a la primera y la última letra del alfabeto griego, que es el idioma en el que originalmente se escribe el libro de Apocalipsis, también conocido como el libro de Revelaciones. Repito, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí, como se podrán dar cuenta, hay como una ambigüedad entre Dios Padre y Dios Hijo. Bueno, pero sabemos que Dios es uno y es tres. Así que no, eso no debe ser motivo de confusión ni de discusión. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, o la Odisea, no sé cómo se debería pronunciar. Continuamos con los versículos 12 en adelante. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Miren, aquí se va poniendo esto interesante. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. Y el mismo Señor le dice, con respecto a la visión que le está viendo, el mismo Señor le va revelando y le dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 estrellas. El Señor ya se lo está revelando. Miren qué interesante esto. Estas iglesias de las cuales habla este pasaje estaban localizadas, si se quiere, eh, digamos, en una ruta, eran en un mismo camino, estaban localizadas en una importante ruta postal del Imperio Romano y en ese mismo orden en que se mencionan, ellas hacen un semicírculo en la trayectoria de un mensajero, es decir, que el mensajero
por lógica y por logística, mejor dicho, debería comenzar por la iglesia de Éfeso y haciendo un semicírculo va a terminar con la iglesia que está en la Odisea. En ese mismo orden, 7 iglesias. Entonces dice que los 7 candeleros de oro representan a las iglesias. ¿Y por qué candeleros de oro? Porque las iglesias tienen una función de iluminar al mundo, a un mundo que está sumido en la oscuridad. Ahí ya va hablando este pasaje sobre la responsabilidad de las iglesias de Cristo. Pero fíjense esto, él dice, él habla a través de su palabra, dice, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Lo que les quiero decir es que este pasaje habla de pasado, habla de presente continuo y habla de futuro. Entonces, estos mensajes tienen que ver con nosotros como iglesia, porque nosotros somos la iglesia, porque no es solamente para las 7 iglesias de Asia, sino que es para nosotros como iglesia el día de hoy. Entonces ya sabemos que los 7 candeleros de oro que Juan vio en su visión, aquí lo vemos, versículo 12 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vi 7 candeleras de oro, representan a las 7 iglesias a las cuales el Señor les está enviando un mensaje. Y por lo tanto también a toda la iglesia de Cristo hoy en día. Y las 7 estrellas que están a la diestra del Señor, dice, tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. En el versículo 20, como ya les dije, dice, las 7 iglesias son los ángeles de las 7 iglesias. Cuando dice los ángeles de las 7 iglesias, ¿a qué o quién creen ustedes que se refiere? A ver, ¿quién me quiere dar una opinión? ¿A qué o quién o a quiénes? Los ángeles de las 7 iglesias. Serán los pastores. A los pastores específicamente. Porque en la visión de Juan hay, el Señor tiene a su diestra 7 estrellas y el Señor le dice que esas 7 estrellas son los pastores de esas 7 iglesias? ¿Por qué son tan importantes los pastores? ¿Acaso estaría el Señor queriendo rendirle honor a los pastores? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver por qué. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 6. Este mensaje es específicamente la iglesia que está en Éfeso. Escribe el ángel, mire que vuelve a mencionar la palabra ángel. Y aquí vamos a entender un poquito más lo que acaba de decir Mariana y por qué las 7 estrellas representan a los ángeles. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Wow, me encanta esto. Me bendice mucho lo que estamos leyendo. Dice el Señor, el que fue, porque siempre fue, lo dice en el libro de Juan casualmente capítulo 1, el que es, porque él murió, pero él vive eternamente y para siempre, y el que ha de venir, porque es su promesa que él ha de volver, dice que él está en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, él está en medio de las iglesias. Hay una palabra, una promesa maravillosa ahí del Señor para su iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos
Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vamos a ver, dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Y le está diciendo que lo que tiene en contra del ángel es que ha dejado el primer amor, el primer amor. Le dice, recuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. O quizá en otras palabras, vuelve a la senda antigua, vuelve al primer amor. Sin embargo, el Señor ve algo bueno en el ángel, porque en este momento le está hablando al ángel específicamente. Y dice así, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a analizar esto un poquito más detalladamente. Bueno, ya habíamos dicho esto. Eh, Vamos a hablar específicamente porque esto tiene, según digamos, la escuela teológica, por llamarlo de alguna manera, hay varias interpretaciones. La interpretación de los dispensacionalistas, de aquellos que afirman que Dios se ha movido y se sigue moviendo a través de las dispensaciones y que en esta época nosotros estamos viviendo la dispensación de la gracia. Y aclaro esto porque ustedes saben que esa es mi posición teológica. Creo que la del pastor Miguel Ángel, creo no, estoy seguro que la del pastor Miguel Ángel también, que estamos viviendo en el periodo de la gracia. Los que somos de esta corriente de las dispensaciones, entendemos esto, que se habla de tres tiempos, o sea, se habla a la vez en este pasaje de Apocalipsis 1 de 19, se habla de tres tiempos a la vez. Es porque le dice, escriba las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Pasado, presente y futuro, por una parte. Pero por otra parte, cuando analizamos cada mensaje de Apocalipsis 2 y 3, es decir, cada mensaje a las siete iglesias, nos damos cuenta que hay, analizándolas todas, porque no a todas se dirige de la misma manera, pero analizándolas todas, encontramos estos siete componentes. El primero es una encomienda para el ángel. Segundo, una descripción del carácter de Cristo. Tercero, una alabanza del Señor a las buenas calidades de la iglesia, aunque no a todas las alaba, algunas no las alaba, esto solamente para algunas. A otras también se encuentra una censura, no a todas las iglesias la censura, les hace una corrección, les hace un reto y les da una promesa. Si analizamos aquí este pasaje de Apocalipsis 2, vamos viendo que dice, bueno, aquí dice del carácter de Jesús, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Le dice el mensaje al ángel, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y que no puedes soportar a los malos, ahí lo está alabando. Has probado lo que dices ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí le está dando una amonestación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa eso
de que va a quitar el candelero de su lugar si no se arrepiente. Sin embargo, también le alaba en esto: aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Y está la promesa: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A ver, vamos a avanzar un poquito y luego vamos a dar un espacio para que ustedes se intervengan, para que nos dé tiempo de todo. Ya esto lo vimos, ¿verdad? Los componentes. ¿A qué se refiere con eso de aborrecer a los nicolaitas? Para la época se entendía por nicolaitas a personas, ya hemos hablado de esto en estudios anteriores, esas personas que introducían en las iglesias doctrinas falsas, que de alguna manera llevaban el pueblo al pecado, que lo llevaban a la idolatría o que lo llevaban a aquello que estaba fuera de la voluntad de Dios. A esas personas se les llama nicolaitas. Ellos seducían al pueblo, lo llevaban a la idolatría, la inmoralidad, y dice este pasaje de Apocalipsis 2 que el Señor dice, eh, dice, aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así que ya sabemos quiénes son los nicolaitas. Ahora, específicamente, volvamos a repasar por lo que le está diciendo el Señor a la iglesia que está en Éfeso, la encomienda para el ángel. ¿Por qué acabamos de decir que el ángel es el pastor de la iglesia? ¿Y por qué está representado en una estrella que está en la diestra del Señor? ¿Y cuál es el mensaje? Es decir, ¿cuáles son estos 7 componentes en el libro, en el capítulo 2 de Apocalipsis? Yo espero que ustedes tengan su Biblia en la mano, ¿verdad? Porque voy a quitar la imagen que tengo acá. Eso, Diana. Entonces, ¿cómo está, Pastor Miguel? Buenas noches. ¿Por qué se dirige específicamente al ángel? ¿Y cuál es el mensaje que le está dando el ángel? Que A se ver, Lore, arrepienta, que se arrepienta de que, qué. que se arrepienta a los pastores, ¿no? Sí, que se Si no arrepienta de están qué. haciendo ¿eh? Que se Si no arrepienta de están qué. haciendo si no están haciendo la obra que el Señor le dio para hacer. Bueno, vamos a verlo aquí específicamente, Lore, mira. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No has desmayado, dice. Es decir, este pastor está perseverando, pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿de qué le dice que se arrepienta? Y puede salir incluso una pregunta más. ¿Cuál sería la causa probable por la cual este ángel ha dejado el primer amor? Que ven el Evangelio como negocio, que hay incredulidad. Hoy día hablar con un pastor y como que si estuviera hablando con alguien que no conoce del Señor. Eh, es más por un interés económico que por amor a las almas. Muy bien, Lore. Muchas gracias. A ver, Diana, ¿qué opinan? Cuando van perdiendo la fe, se vuelve ya como costumbre
vuelven los pastores como una monotonía en la iglesia, y pues igual siguen haciendo obras, Sí, porque dice que siguen, no ha desmayado. no, ellos no han desmayado, pero en su corazón, dentro de sí, la fe se ha ido apagando. Como aquella vez que hablamos, recuerda de los leños encendidos, Los quizás un leño leños que encendidos. ¿Se acuerda, quizá él ya Loris? es, quizá ya él es un leño retirado, ya apagadito, pero sigue haciendo las obras. Entonces el Señor le dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. En ese momento que nos encontramos en la cruz, donde los dos nos conocimos, Wow, qué cuando bonito eso. estalla esa llama de amor, de ese primer amor, pero con el tiempo se vuelve, como dice Shakira, no fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonía. Entonces los pastores se llenan de ese tema, se vuelven ya costumbres y si hacen un devocional ya lo harán quizá por rutina. Entonces van perdiendo como esa pasión, ese leño encendido, esa llama encendida se va apagando. Sí siguen haciendo las obras, pero todo se vuelve costumbre. Pero ya Yo- esa conexión con el Espíritu Santo y con el Señor se va apagando. Es decir, esa relación de tú a tú con el Señor se va apagando con el tiempo. Diana y Lore, ¿quieren conocer al pastor? Se lo voy a presentar. El pastor trabaja duro. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es un hombre paciente. Sin embargo, él está un poco abrumado, o mucho tal vez, porque dice, no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y el pastor Lore y Diana ha sufrido por muchas cosas que él ve y que no está al alcance de él solucionarlas. Sin embargo, él ha tenido paciencia y ha seguido trabajando arduamente por amor del nombre del Señor. Pero, pero, vamos a ver, voy a darle la palabra a Mariana Velázquez, que levantó la mano. Para Carlos, Ah, ¿cómo está Luis? todo bien, gracias a Dios. Mira, yo creo que, bueno, mi punto de vista es que si hay algo que identifica a la iglesia de Dios es el amor, porque Dios es amor. Amén. Y si hay carencia de eso en una iglesia, prácticamente se está perdiendo esa identidad, que es lo que describe a la iglesia. Muy bien. Yo creo que enfáticamente sería eso. Si Jesucristo le está demandando a las iglesias, a las iglesias que han Volver al perdido el primer primer amor. amor, claro, volver a la senda antigua, como tú dijiste, volver al primer amor, porque es algo que caracteriza y describe a la iglesia de Jesucristo, el amor. Y yo me imagino que Pero cuando vamos dice, a ver si será lo que dice Diana, que no es culpa tuya ni mía, sino de la monotonía. ¿O qué será? yo, yo digo que si pierden el amor, pierden la esencia de lo que tiene que ser la iglesia de Jesucristo. Y cuando dice que quitará el candelero, me imagino este, que los quitará como iglesia. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Muy interesante. Le va a quitar la iglesia. Eso es lo que más o menos yo entiendo, ¿verdad? Probablemente yo esté equivocado. Miguel, ¿por qué usted cree que el pastor se enfrió, se tibió, perdió la Sabes que pasión? sí, ¿cómo estás, pastor? Buenas noches. Sí, ¿no? Sabes que en este tiempo estaba justamente terminando una enseñanza en la iglesia y hablábamos un poco del tema de la forma en que nosotros vemos la vida cuando recibimos la comunión con el Señor como iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo de nosotros como cuerpo, pero también como iglesia manifestada, portadores de la vida de Cristo, portadores de la vida del Espíritu. Si vemos un poco el mensaje de las iglesias de Apocalipsis, primero hay que entender claramente que Apocalipsis no es un libro catastrófico, sino un libro que nos entrega la revelación de Jesucristo. Juan lo Así dice es. desde el capítulo 1. Entonces, entender la revelación implica muchas cosas. Hay algunos teólogos y algunos, digamos, personas que han escrito con respecto a las escuelas
estamos de acuerdo plenamente con la dispensación, pero también tenemos que atender un poco a las cosas que se han venido nuevamente siendo vueltas a revelar en este tiempo. O sea, esa revelación es nueva, es permanente, es constante y nos ayuda a seguir creciendo en esta gracia. Y justamente el tema de las iglesias, si se fija bien, pastor, habla de las 7 iglesias. Cristo habla de los 7 dones, el apóstol Pablo de los 7 dones esenciales. Habla de la esencia de la plenitud que es Cristo mismo con el número 7, no por la numerología hebrea, sino por lo que simboliza la plenitud. Entonces, cuando vemos el caso de las iglesias de Apocalipsis, habla las iglesias y si se da cuenta, cada uno de los mensajes habla de la apostasía, habla del cambiar el amor por las obras, la contradicción de Éfeso de decir, la fe, ¿cómo se llama? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe sin obras es muerta. Esa contradicción de que pareciera de que no se entiende, cuando la verdadera obra es la obra del amor, por la fe, por lo que se ha creído. Y cuando perdemos el sentido de la fe y lo que representa genuinamente servir a Cristo, entonces el amor se convierte en una obra de hombre. Y es lo que muchas personas han tergiversado. No porque hayan dejado de hacer la obra, no porque la hayan equivocado, sino quizás por muchas veces por la debilidad humana, por no confesar, por no nuevamente reencontrar el camino, entonces se han visto en esa confusión. Porque realmente más que un pecado, es una confusión y es una debilidad. Fíjate que no lo está amonestando abiertamente, sino está diciendo, dejaste tu primer amor, vuelve. O sea, no le dijo, sacrifícate, no hagas holocausto, sino cambia de nuevo para volver al original. Muy bien, ¿Se pero entiende? yo te voy a agregar algo, a lo que, mejor dicho, voy a puntualizar algo lo que yo entiendo. Porque obviamente, y digo, voy a decir esto con mucho respeto, porque hay algunos predicadores o maestros que te dicen, aquí en Apocalipsis dice esto, y no, yo estoy diciendo lo que yo estoy entendiendo. No lo dice así específicamente. Que este pastor, yo creo que le pasó como al profeta Elías. ¿Se acuerdan que Elías dice, han matado a todos tus profetas y el único que ha quedado soy yo para contarlo? Y me están persiguiendo. Ya estaba cansado. ¿Qué le pasó a Elías? Y de repente con Elías, pero tú no vienes de matar a no sé cuántos profetas. Elías, ¿qué te pasó, papito? ¿Tú me entiendes? Y entonces es como que valdría la pena preguntar, porque miren, ustedes ven el libro de Apocalipsis y encuentran muchas analogías, por ejemplo, cuando habla de la descripción del Señor con los ojos como de fuego, el cinturón de oro, todo lo que está allí, ustedes lo pueden, busquen, les pongo eso como tarea, vayan y lean Daniel capítulo 7 y analicen Daniel, correcto. porque entonces eso es lo que la profecía de Daniel capítulo 7 también tiene presente y tiene futuro y tiene varios tiempos a futuro inclusive. No se refiere a un solo tiempo a futuro. O sea, Daniel en su profecía vio el Apocalipsis. Pero Elías tiene cierta analogía con este pastor, porque Elías estaba cansado. Tan cansado estaba que el Señor lo jubiló. Le dijo, bueno, estás cansado, entonces anda y unge a Eliseo como tu sucesor. Entonces, el pastor muy probablemente se concentró mucho su energía, su tiempo, incluso tal vez su mensaje en la iglesia, porque él estaba enojado con esos falsos apóstoles, aquellos que predicaban falsas doctrinas. Y fue tanto lo que se enojó y lo que se decepcionó. ¿De qué? Que se enfrió. ¿Qué nos enseña esto hoy? Y entonces le dice el ángel, le dice, hey, vuelve el primer amor, arrepiéntete. Porque puedes estar muy celoso y puede haber mucha... a mí también me molesta, le dice el Señor. A mí también me molesta lo de los Nicolaitas. Yo también aborrezco las obras de los Nicolaitas. Miren esto. Voy a ponérselo aquí otra vez. No puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido. ¿Está haciendo mal el pastor con esto? Probablemente no. Pero el problema es que esto quizá
lo haya afectado al punto de que haya dejado su primer amor. Porque no puso sus ojos en la obra del Señor, sino que puso sus ojos en esas personas que no están haciendo lo correcto. Y eso lo haya afectado. ¿Y qué nos dice el Señor entonces a nosotros? Porque aquí viene lo importante, que es cuál es el mensaje a nosotros como iglesia hoy en día. Bueno, yo creo que aquí las preguntas que tenemos acá ya las hemos respondido, pero vamos a la parte de la corrección, el reto y la promesa. ¿Qué es lo que nos dice el Señor a nosotros hoy en día como iglesia? ¿Qué debemos hacer y cuál es la promesa que nosotros tenemos como iglesia de Cristo? Miren, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, le está diciendo claramente, vuelve a la pasión, vuelve al primer amor. Pastor, vuelve otra vez a amar a las almas, a predicar el evangelio con la pasión con que lo hacías al principio, con el amor por las almas como tenías al principio. Habla de tu renacimiento en Cristo, con la pasión con que lo hacías antes. No tienes por qué detenerte por lo que los otros hagas o dejen de hacer. No tienes que preocuparte por ellos, preocúpate por la obra, preocúpate por el rebaño, preocúpate por las ovejas. Recuerda lo que le dijo el Señor a Pedro: Pedro, apacienta mis corderos, Pedro, alimenta las ovejas. Eso es lo que tienes que hacer. Y luego dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. El Señor sabe que no va a ser fácil, que no es fácil. Se lo dijo a Juan hace 2000 años. Juan, yo sé que no va a ser fácil para los pastores. Yo sé que van a pasar por estos retos, pero que persistan y que venzan. Tienen que vencer. Y eso no es solamente para el pastor de Éfeso. Eso es para nosotros como iglesia. Independientemente de lo que nosotros veamos a nuestro alrededor. Yo quisiera que esto lo pudiera ver tanta gente, porque créanme, a mí también eventualmente me pasa que veo cosas que me desagradan tanto y me duele y yo digo, pero ¿cómo puede estar esto pasando? Así como acaba de decir Gloria hace un rato, cosas que uno dice, pero esto es un pastor, ¿cómo es posible? Pero lo que Dios nos manda a nosotros es a perseverar en el primer amor. Y miren lo que dice, me encanta esto, miren lo que dice el libro de Génesis. Cuando habla del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo les voy a preguntar algo. ¿De cuál árbol comieron Adán y Eva? Leticia, tiene el micrófono cerrado. El árbol de la ciencia. Ok, eso, el árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal? Porque ellos querían ser igual que Dios. Fueron engañados por la serpiente y querían ser igual que Dios. Pero lo engañó ahí Satanás porque Dios le dijo, ciertamente morirán
y ellos decían, no, no vamos a comer de ese árbol, porque de todos los árboles podemos comer, pero de ese no, porque vamos a morir. Y él le habla y le dice que no van a morir, que van a ser como Dios, y le empezó a como endulzar el oído, y bueno, cayó Eva y come. Por eso que tiene, pero fue esa muerte espiritual. ¿Y Ellos cuál, tienen esa muerte Leticia, espiritual. cuál fue el cambio que hubo en Adán y Eva después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y el mal? Pues llegaron a ser ahora sí como entró el temor en ellos, el miedo, algo que no existía en ellos porque tenían esa comunión plena con el Padre. Correcto. Por eso cuando Dios ve a Adán que se está escondiendo y se está tapando, le dice, Adán, ¿qué te pasa? Es que estoy desnudo, Señor. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Porque se perdió la inocencia, porque ellos vivían en la dispensación de la inocencia, pero ahí se acabó la dispensación de la inocencia. Tomen en cuenta que no sabemos cuánto tiempo ocurre entre Génesis 1 y Génesis 2. Pudieron haber sido muchos años, ¿verdad? Hasta que comieron Pastor, del árbol. Sí, Lore. pastor, y eso nos pasó a nosotros cuando conocimos la verdad. Por eso que hoy tanta gente, tantos pastores están en tiniebla en el sentido del conocimiento. Muy Eh, bien. eh, ¿Por qué? Porque conocimos la verdad y morimos espiritualmente nosotros. Correcto. Pero yo por eso, al conocer nosotros la verdad, morimos espiritualmente, pero es como esa semilla que era necesario, porque trae el Espíritu de Dios, trae ese conocimiento que es necesario, era necesario conocer la verdad para poder nosotros nacer nuevamente en Cristo, resucitar en Cristo y ser como nuevas criaturas. Y es como la semilla, vio que la semilla no la puede poner verde en la tierra porque se pudre, pero la semilla tiene que morir. Y a nosotros nos pasó ese proceso como la semilla. Entiendo. Nos pasó ese proceso. Muchas gracias, Lore. Leticia, ¿sí? Bueno, la vida en el Edén, en el huerto del Edén, o sea, la vida eterna no estaba, como quien dice, asegurada, estaba condicionada y esa condición pues la rompió Adán y Eva. La rompieron, correcto. Muchas gracias. Entonces, ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no comieron del árbol de la vida, porque si hubiesen comido del árbol de la vida, ¿qué pasaba? Iban a tener mortalidad, iban a ser... por eso es que Dios manda un ángel a cerrar, para que no sea comida de ese árbol. Correcto, miren lo que dice aquí, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, es decir, ya tiene la capacidad de saber lo que es el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, el árbol de la vida es el que da la vida eterna. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por cierto que aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Porque se dice que muchos hombres han tratado de encontrar ese lugar, porque en el libro de Génesis habla de los ríos que están allí bordeando ese lugar y uno de esos ríos es el río Éufrates, que está en Irak y dice que ahí nace. Y entonces, supuestamente hay gente que lo ha buscado, pero no lo encuentra, no lo van a encontrar nunca, porque la palabra del Señor dice que al que venciere se le dará a comer del árbol de la vida, el cual está. Oiga, mira que no dice que estaba, no dice que estuvo, dice que está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios por sus promesas. Así que hay una promesa maravillosa
para la iglesia, para el que venciere, para el que permanezca, prevalezca en el primer amor, que es comer del árbol de la vida. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Yo les dejo esto como reflexión. ¿Cómo podemos poner todo esto en práctica en términos prácticos el día de hoy? ¿Y qué podemos hacer y qué no debemos hacer también? Bueno, ya hemos mencionado algunos ejemplos, pero con toda seguridad podemos mencionar muchos más. Vamos a orar para despedir la grabación, luego quedamos aquí unos minutos. Padre amado, gracias por este tiempo en que nos has permitido escudriñar tu palabra. Señor, alabamos y bendecimos tu santo y poderoso nombre. Señor, ahora te pedimos que esta palabra pueda quedar aquí guardada, Señor, en nuestros corazones, Padre, para que reflexionemos en ella y que tú nos hables durante los próximos días, las próximas horas, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos muestres lo que tú has querido hablarnos esta noche, Padre, y que nuestras vidas, Señor, por esta palabra sean transformadas, porque sí queremos, Señor, amarte siempre, así como lo dice tu palabra, Señor, con ese primer amor, Señor, de cuando te conocimos, con esa pasión, Señor, por hacer tu voluntad, tu obra, Señor, por ser agradables a ti, Padre amado, y queremos, Señor, que podamos comer de ese árbol de la vida, Señor, que tú nos prometes en tu palabra, Señor. Bendigo a cada hermano reunido aquí esta noche, a los que nos ven a través del YouTube en la grabación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Despido la grabación del YouTube. Nos vemos la próxima semana.